Tony, Pedro, Antonio, os habéis Wow. pellizcado mucho. Os veo las marcas todos, pero Qué no, es que barbaridad. es la realidad. This is real life. Ha sido muy emocionante. O sea, hay Enhorabuena. que decir que realmente, no, gracias. O sea, creo que el equipo Aston Martin ha estado a la altura, realmente. Que la primera curva 4, la primera vuelta, podría haberse quedado ahí los dos pilotos, que nos ha ido de un pelo. Pero qué bonito luego la remontada de Fernando y lo que decíamos en retransmisión, es que al final, vale, ha hecho podio, pero es que se lo ha tenido que currar. O sea, ha tenido que ir adelantando uno a uno, desde Bottas a Russell, a Hamilton, a Carlos, y luego con el toque final de suerte de Leclerc, ¿no? Pero qué ritmo, con neumático duro, qué ritmo final y vaya sufrimiento al principio de carrera. Yo me quedo con tres cosas. Es si Leclerc no rompe, hubiera sido cuarto, que está muy bien, y cuarto como dice Pedro, trabajado, adelantando a Mercedes, adelantando a Ferraris, que está ahí, que no es que esté con ellos, es que les gana. El único que se salvaba era Leclerc, probablemente que hubiera estado más igualado. Pero eso, me quedo con que ha sido trabajado y el ritmo del coche está ahí. Y lo otro que me quedo es con el dolor de brazo que tengo por el puñetazo que me ha pegado Pedro cuando ha cruzado la meta Fernando. Le ha metido un puñetazo en el... O sea, de eso que dices... Tony, alguien tenía... Estoy de acuerdo que hay que alegrarse, pero tío, que... Lo siento. Lance Stroll está mejor que yo ahora, que estoy... Lo de pellizcarse a sí mismo no lo ha visto claro y era que tú le dieses la realidad. Pellizcate, pero me ha A metido ver, un Tony, es puñetazo. que son muchas cosas, es lo que han pasado hoy. Ya. Podio de Fernando. Ayer acertamos la porra acerté la porra de clasificación. Llevas Hoy doblete. la de carrera. Y abro paréntesis, y Eres el conservo último. el récord. Yo había puesto a Leclerc tercero. No contaba con la fiabilidad, pero sí, mi porra era con Leclerc tercero. No, pero Es yo una creo, excusita. yo creo, Se ha roto, ha roto. yo creo que este es el principio de algo que va a ser muy grande durante todo el año. Y no me refiero solo a Fernando, yo me refiero a el regalo que hemos tenido. O sea, el hecho de que Fernando esté con un coche competitivo es un regalo para, no la afición española, que también, para, yo creo que Para el él. deporte. Para él, al final. Y para el deporte, porque hemos ganado... yo creo que hemos ganado quilates en la competición, porque hemos visto a un bicampeón del mundo que había estado escondido en estos últimos tiempos porque el coche no funcionaba. Le hemos visto luchar con un 7 veces campeón del mundo. Le hemos visto luchar con un chaval joven, prometedor, que está en Ferrari, que es Carlos Sainz. Le hemos visto luchar con Russell. ¡Ostras! Es un regalo para todo el mundo. Y es el comienzo. La única pega que tenemos es, ostras, qué lejos están los Red Bull. Pero nos lo vamos a pasar muy bien en cualquier caso. Para mí la gran pega es la degradación de Ferrari. Pero eso es lo del año pasado. Bueno, Pensar que era lo que estaba en- esperábamos un poco. A mí me ha sorprendido el principio de carrera porque ni el Aston Martin tenía mejor degradación, los Red Bulls estaban yendo a años luz, o sea, a unos ritmo de carrera brutal con el neumático blando. Ferrari también, Leclerc aguantaba ahí con el neumático Yo creo nuevo, que la a declaración un de ritmo Carlos, espectacular. Leclerc no, Leclerc ha aguantado, tiene mucha peor degradación Mercedes que Leclerc. Carlos se le han ido las gomas más, pero no en el último stint, pero yo creo que la sorpresa es que Aston Martin tiene muy buena degradación, pero no tan buena como marcar una super diferencia, sí que le ayuda en carrera, y la de Ferrari no es un desastre. Es mala, pero no un desastre. Pero ojo, la fiabilidad, y lo de las No, eso sí. baterías, o Se te sea, para que el todo es coche, una temporada, todas da igual la estas cosas, sí. degradación. Bueno, vamos a ir echando un vistazo precisamente. Arrancamos por lo que ha sido la carrera de Fernando Alonso, que tampoco empezaba tan bien, ¿eh? O sea, ahí ha habido... Como decía Pedro, ha podido terminar en la primera curva. Bueno, Empezaba muy mal, o sea, fijaos el toque, el roce, la suerte que hemos tenido, ¿no?, como equipo, porque Stroll no rompe el alerón delantero y Fernando no pincha o no sale de este toque con una rotura del difusor, del alerón trasero, etcétera. O sea, y los dos coches se han mantenido en pista, buen ritmo. En ese momento yo he estado muy callado en carrera, tengo que reconocer que estaba callado porque digo, Dios, vamos a ver que el ritmo vuelva a ser bueno. He tenido muchas vueltas de duda de si el coche de Fernando estaba tocado porque estaba gestionando tanto los neumáticos, y yo he pensado incluso que tenía algún problema. Me he estado fijando en su cámara subjetiva para ver si llevaba el volante recto, porque he pensado, vale, no tiene ningún elemento aerodinámico tocado. Fíjate el golpetazo que le pega, ¿eh? Que he pensado, a lo mejor tiene la alineación, la suspensión trasera tocada, ¿no? Y miraba si el volante estaba totalmente recto para comprobar, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues poco a poco, ¿no?, y con una sangre fría tremenda, Fernando ha ido ejecutando la carrera como era su plan, y es con menos degradación que el resto.
Bueno, ahí es donde tenía que comenzar ese slalom de Fernando Alonso para ir remontando posiciones y ese primer gran adelantamiento que veíamos era casi una primera prueba de fuego, el medirse con un Mercedes. En la vuelta número 13 se veía las caras con George Russell. Como que se lo ha puesto difícil, ¿eh? Correoso, extraordinariamente duro. George Russell dentro de la legalidad, un duelo súper bonito, pero se lo ha puesto difícil, se lo ha tenido que currar Fernando. A ver, aquí nadie se lo ha puesto fácil a Fernando, No, no. Todos los adelantamientos de Fernando son de uy. Es difícil, pero es el trabajo, hay que hacerlo así. Son adelantamientos en el límite, ha habido roces, con Carlos se ha rozado, Carlos incluso por radio ha dicho me ha tocado, saliendo de la 4. Con Hamilton ha habido varios momentos de casi que, sobre todo cuando le ha adelantado en la curva 10, que ha sido un espectáculo. Ese le quiero volver a ver porque es una obra maestra. Exacto, pero es que cuando juntas a dos artistas, lo que sale es eso. Salen lo de Hamilton y Fernando. Ese tú a tú que han tenido es precioso, es muy bonito. Y luego, cuando han venido las paradas en boxes, ha sido muy interesante porque yo pensaba que ahí los dos Mercedes le iban a hacer un undercut, ¿no? Vemos cuando ha entrado Fernando, que pues, ha parado más tarde que la gente que llevaba alrededor. Su parada no ha sido buena, ha sido 3 segundos y medio. 3,5. Una primera parada bastante regular. A revisar, ¿eh? Y claro, ahí yo pensaba que la carrera se nos complicaba mucho. Es cierto que Russell ha tenido una mala parada y eso a Fernando le ha ayudado mucho, porque le ha evitado entrar en esa lucha que lo único que le hubiese provocado es más degradación, y ha lanzado a Russell en las posiciones de Stroll, ¿no? Y yo creo que ahí se ha sacado un contrincante muy incómodo, un compañero de viaje muy incómodo a lo largo de la carrera. Russell, que había parado justo en la vuelta interior. Exacto. Ahí ha estado rápido, creo que Aston Martin leyendo la parada mala de Russell, diciendo no te toca parar ahora, Fernando, pero te paramos para cubrirnos porque ganamos la posición esa, no nos va a hacer un undercut. Es lo que se han protegido muy fácil porque lo tenía perdido Russell. Sí, Seguiremos no ha sido buena la parada de Fernando y ha ido de un pelo, ha ido de un pelo.